noches. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que estuve hablando con un amigo. Un tema un poco delicado para nuestra patria, para Cuba. Pero algo que está sucediendo y hay que atajarlo, porque algo que se criticaba antes de la revolución y lo que siguen, y todas estas personas, los defensores de la revolución fuera de Cuba, tienen eso como lema. ¿Y qué es? Es la prostitución. Cuando, antes que llegara Fidel Castro, a Cuba, a nuestra patria, se le decía el prostíbulo de los Estados Unidos. Y esto fue un lema que hasta la actualidad lo repiten muchos extranjeros, defensores de la revolución cubana. La prostitución en Cuba. Y claro que en Cuba había prostitución con Fulgencio Batista. Pero las prostitutas en Cuba, antes de la revolución, estaban en lugares establecidas. En La Habana, un lugar que es muy conocido era Monte y Cienfuegos. Se dice que las prostitutas allí, las personas estas mujeres, tenían carnet de salud, eran chequeadas por médicos. Y tenían una autorización por el gobierno. Claro que había prostitución. Eso era innegable. Pero ¿qué sucede? En el 1959 triunfa la Revolución Cubana y Fidel Castro elimina la prostitución. Y qué bueno, felicidades. Había que eliminar esta conducta de las mujeres que se vendían o tenían que vendían su cuerpo para ganar más dinero, la situación económica. Pero tenemos que recordar que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo. Ahora, ¿qué sucede? Llega la revolución, elimina todo eso y ya no hay prostitución. Pero yo recuerdo, era muy chico yo, y los comentarios que oía de las personas grandes, era que por los años 70, frente al puerto de La Habana, había una cervecería que ahí llegaban todos los marineros extranjeros y en esa cervecería siempre había mujeres por ahí. Esa cervecería estaba antes de la revolución y después de la revolución también había mujeres allí que antes de la revolución eran las mujeres que estaban con los marines, los americanos que llegaban ahí a La Habana, y después de la revolución con los marineros de otros países que llegaban allí y había indicios de prostitución ahí en ese lugar. Quiere decir que la revolución no eliminó la prostitución 100%. Ahora, ¿qué sucede? En la década de los 90, Fidel Castro despenaliza la divisa. El gobierno revolucionario cubano despenaliza la divisa. Y despenalizando la divisa, se empiezan a hacer también en esa época, ya a finales de los 80, principios de los 90, se empiezan a hacer una serie de hoteles en el polo turístico de Varadero. Y empiezan a llegar una manada de extranjeros a Cuba a visitar la isla socialista. El museo llamado Cuba, Revolución Cubana. Y empiezan a ir extranjeros de Europa, principalmente españoles, y empiezan a ir a Cuba. Cuando digo Europa también digo italianos, de diferentes países de Europa, empiezan a visitar la isla. Y estas personas llegan a Cuba buscando la cultura cubana, pero buscando el sexo fácil. Y se dan cuenta que hay posibilidad de tener sexo fácil, muy barato, con las cubanas, debido a la necesidad que hay en Cuba. Y empieza a mezclarse los extranjeros con los cubanos. Y de ahí empieza a salir una prostitución que se le dicen las jineteras. En aquellos tiempos, a principio, le decían las bambisas. Para los extranjeros, bambisas fueron los que lucharon contra la colonia española. Y las bambisas eran las muchachas que estaban con los españoles. Y sucede que en esta mezcla va aumentando la prostitución en Cuba. La Habana, muchas muchachas de La Habana se empiezan a trasladar para Matanza, porque el polo turístico de Matanza era donde llegaban muchos extranjeros. La Habana todavía en esa época no tenía el boom
a principios de los 90 no tenía el boom del turismo, sino iban a Varadero. En lo que es el reparto Santa Marta, lo que es en la ciudad de Cárdenas, en el municipio de Cárdenas, se empiezan a sentar un grupo de mujeres de La Habana y se empiezan a quedar en estos lugares para empezar el jineterismo y la relación con los extranjeros. La mayoría de estas muchachas vieron la facilidad de adquirir divisa empatándose, como decimos vulgarmente, con los extranjeros. Y así fue creciendo la prostitución en Cuba. Miren, la base de una sociedad es la familia. La familia cubana se fue fragmentando con la llegada del turismo. Fuimos perdiendo, la familia cubana se fue perdiendo los principios. Los valores van y vienen, pero los principios se fueron perdiendo en nuestra patria. Es algo que ha hecho mucho daño en Cuba, por culpa de este gobierno mafioso que está en el poder. Se fue aumentando la prostitución en Cuba. Desde el núcleo familiar, ya una hembra, era como la gallinita de los huevos de oro para una familia, porque debido que a su cuerpo ella lo vendía a los extranjeros, era una facilidad de que pudieras comer bien en tu casa, de que pudieras vestirte bien. Y esto fue degradando al núcleo familiar en Cuba. Muchísimas muchachas cubanas vieron la posibilidad de vestirse bien, de poder comer bien y llevar comida a su casa, muchas con hijos, y podían resolver el problema de la divisa, del dinero y del problema económico a través de vender su cuerpo con los extranjeros. Esto en la cúpula gobernante fue un escándalo, porque fíjense, una revolución que a los 40 años, en aquella época de revolución, una revolución cerrada, aunque un sistema cerrado, que no teníamos el acceso al mundo capitalista, había una olla, un caldo de mujeres listas para salir del cascarón protector del Estado. Porque el estudio que tenemos que hacernos aquí, ¿dónde estaban estas muchachas que de pronto sale una prostitución en Cuba galopante? Es algo que llama la atención. Fue tanto el escándalo, en aquellos tiempos ya iban políticos extranjeros de diferentes partes del mundo y decían que la mujer cubana era muy barata. Fue tanto el escándalo que la difunta Vilma Espín, esposa de Raúl Castro, la presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, plantea esto en las reuniones del gobierno, a la más alta jefera, y ella, con la policía, con el Ministerio del Interior, crea una cárcel en el poblado o en el lugar de Cuba Tabaco, cuando tú vas del Novia del Mediodía a San Antonio de los Baños. Ahí en Cuba Tabaco se crea una prisión para las jineteras cubanas. Porque ya el escándalo era mucho, el malecón ese lleno de prostitutas. Vilma Espín, con el Ministerio del Interior, empiezan a hacer unos operativos en La Habana, en el malecón, y ella tenía una guaguita, la policía tenía una guaguita Quaster, de marca Quaster, me acuerdo, y ahí que era una fachada como si fuera para extranjeros, para despistar en los operativos, y ahí hacían las redadas de muchachas jineteras en el malecón. Las llevaban para la policía de ahí, la estación de policía de Malecón, al lado de la embajada norteamericana, y de ahí las mandaban para la prisión de Cuba Tabaco. Dentro de este grupo grande de mujeres,
que van cayendo, muchas o la gran mayoría de estas muchachas eran hijos de padres integrados con la revolución. Quiere decir que el fenómeno del jineterismo, de la prostitución, fue escalando dentro de toda la sociedad. Casi ningún hogar se escapaba de este fenómeno de la prostitución. Cuando empieza esta redada, empieza una ola de terror entre este grupo de jineteras y los proxonetas que buscaban muchachas para los extranjeros. Y ya también se había despenalizado o se había autorizado la licencia en aquella época para los restaurantes con 12 sillas. Sucede un fenómeno, que las jineteras se pierden de la calle, empiezan a bajar los comercios del gobierno y se empiezan a llenar las paladares, estos restaurantes de 12 sillas, que empezaron con 12 sillas autorizados por Fidel Castro. Pero, ¿qué sucedía? Que en estos restaurantes, los dueños de los restaurantes ya solamente no prestaban el servicio para la comida, sino que ahora alquilaban cuartos en las casas para que el extranjero tuviese donde acostarse con la cubana. Y así fue creciendo una red subterránea de cuartos de prostitución en todo La Habana y en todo el país. Se fueron mezclando y ya los extranjeros no gastaban en los establecimientos del gobierno. La dictadura se da cuenta de esto y empiezan a hacerse la vista gorda con las jineteras cubanas. Y vuelve otra vez la jinetera, porque había bajado tanto el comercio en las tiendas del Estado, que el Estado vio esto como una preocupación, porque la jinetera, la mujer cubana, hacía que el turista gastara dinero en restaurantes, en lugares, en clubes, en cabaret. Pero de esta corrupción galopante tan grande que trajo esta cosa de los extranjeros en Cuba, la apertura del turismo cubano, no escapó la Unión de Jóvenes Comunistas. Y en los tiempos de Roberto Robaina, Roberto Robaina fue el primer secretario de la Juventud Comunista sobre los años 90, que hizo un cambio completo en la Unión de Jóvenes Comunistas y revolucionó la Unión de Jóvenes Comunistas, esta organización, Roberto Robaina. Roberto Robaina le exigió al Comité Central del Partido, al Buró Político, que los círculos que hay frente al malecón, que querían agarrarlo el Ministerio de Turismo para turismo, porque estaba en un área donde estaba el Hotel Riviera, donde estaban los hoteles. El turismo, el Ministerio de Turismo quería agarrarse todo esto, el Castillito, el Mella, el Camilo Cienfuegos, el Círculo Camilo Cienfuegos. Robaina se impone a esto y crea lo que es el Club de Jóvenes, los jóvenes que fueran allí, al Castillito, al Camilo Cienfuegos. Pero dentro del estímulo que daba la Juventud Comunista a los jóvenes, se hace unos estímulos para que los jóvenes fueran a la discoteca del Comodoro y, si no mal no recuerdo, al Galeón, a ese barco que estaba ahí en la bahía de La Habana, pirata, que estaba lleno de extranjeros y jineteras y todo. Creo que también iban jóvenes de la juventud, con los estímulos de esto de la Juventud Comunista iban ahí. Pero al Comodoro principalmente. La juventud, por los centros de trabajo, por los centros estudiantiles, la Juventud Comunista da una serie de estímulos para que los jóvenes vayan ahí al Comodoro, la discoteca del Comodoro, donde es frecuentada esta discoteca por extranjeros. Era por extranjeros en esa época. Muchos extranjeros iban ahí. Ahora, ¿qué sucedía? Empezó una corrupción tal dentro de la organización comunista, la Unión de Jóvenes Comunistas, que ya las invitaciones para el Comodoro no la manejaba, ya no iban los cuadros destacados de la juventud, sino se crea un grupo mafioso que vendía las reservaciones del Comodoro, se la vendía a proxonetas, se la vendía a las personas que tuvieran dólares, compraran eso por fuera y entraran ahí. Ahora, a mí me daban esa reservación, fíjense esto,
personas del Ministerio del Interior, jóvenes del Ministerio del Interior, de las Fuerzas Armadas cubanas, eran los que menos podían, iban a esos lugares. No le llegaba el estímulo a las unidades del Ministerio del Interior ni de las Fuerzas Armadas para que los jóvenes oficiales fueran a estos lugares, sino iba personal de la calle que no tenían nada que ver ni con la juventud comunista, ni eran destacados ni nada de esto. Se creó una corrupción tal grandísima. Y ahora tú con ese ticket, tú lo vendías adentro, porque fue una corrupción, una mafia que se creó con los mismos trabajadores de la discoteca del Comodoro, que tú ahora creabas y vendías los tickets a los turistas, o le cambiabas, tú comprabas el trago con el ticket y tú se lo vendías al turista, y se fue creando así tremenda corrupción. Pero ahí se metían mujeres a prostituirse, mujeres cubanas a prostituirse en la discoteca del Comodoro. Y así consecutivamente se fue infestando el país de este mal que es la prostitución, que fueron las jineteras cubanas. Ya la cárcel de Cuba Tabaco no daba abasto. Tuvieron que soltar a casi todas las muchachas. Había muchas residentes allí que caían y volvían a caer, la agarraban y volvían a hacer lo mismo, y volvían a hacer lo mismo. Se crea una élite de la prostitución en dólares, pero se crea una élite también en moneda nacional. De eso voy a hablar en el próximo capítulo, porque vamos a desmembrar hasta dónde fue capaz de llegar, o el daño que hizo este fenómeno de la jinetera en la sociedad cubana. Yo quiero tocar ese tema mañana, en el otro capítulo, porque es muy importante que la gente sepa, porque el lema ese de que Cuba era el prostíbulo de los Estados Unidos antes de la revolución, hoy no es que no somos el prostíbulo de los Estados Unidos, hoy somos el prostíbulo del mundo. Hoy muchos países van a Cuba a buscar sexo, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. De eso yo voy a tocarlo en el próximo programa, porque ya son 17 minutos y vamos a seguir después analizando esto que sucede con el jineterismo cubano hasta el día de hoy. Compartan mis videos, suscríbanse, por favor, compartan estos videos, porque aquí yo estoy haciendo análisis serio de lo que se vive en nuestra patria, del daño que ha hecho el sistema comunista cubano dentro de la sociedad cubana, dentro de la familia cubana. Oye, Dios los bendiga, y Dios bendiga a Cuba y bendiga a todos los países que están bajo el yugo de este socialismo populista irresponsable.